Hay un libro que salió hace poco, La Fede, de Isidoro Gilbert, no sé si lo vio. Sí, lo vi. La Juventud Comunista. Sí, Y la usted, Fede, usted sí. militó ahí, La Fede, sí. Sí, claro. Cuando me afilié era joven, Claro. Cuando estudiaba en La Plata. Usted estudió en La Plata. ¿Es verdad que usted fue a estudiar letras a La Plata? ¿Sus padres no querían que estudiara letras y fue Juan L. Ortiz el que los convenció? Sí, me ayudó Juan L., sí. Ahí atrás suyo tenemos un retrato de Juan L. Ortiz, sí. maravilloso, de Miguel Rep. Él les dijo, va a ir a la mejor facultad del mundo. Cuando vio la playa de profesores. Pero usted tenía a Enrique Sureña, ¿quién más estaba ahí? Arturo Marazo, Arturo Capdevila. Capdevila. Esos eran los profesores. Y se recibió, ¿no es cierto?, en La Plata. Me recibí en La Plata. Después se viene para acá, para Buenos Aires. Después volví a Gualeguay, pero ahí tuve dificultades con la policía por causa de mi militancia. ¿Ah, sí? Me trajeron a Buenos Aires. Durante un tiempo estuve en Paraná. Y de Paraná me trajeron a Buenos Aires. ¿Quién lo trajo? Detenido. Detenido lo trajeron. Detenido, Ajá. sí. ¿Qué año más o menos? Ah. Y para ubicarnos políticamente, ¿no? En la década del 40. Ajá. ¿En el peronismo? El peronismo, Ajá. sí. ¿Cómo vivió usted desde el PC ese primer periodo, la primera y la segunda presidencia de Perón? El PC intentó comprender el fenómeno del peronismo como un movimiento popular, populista, y no se opuso frontalmente, sino que intentó no asimilarse, pero sí entenderlo. Ajá. Explicarse por qué en la Argentina se daba un fenómeno. Se daba el fenómeno del Perón. Un fenómeno que en muchos países no entendieron y que lo sigue sin entender. Cuando yo he estado en el extranjero me han dicho, pero decime, Donalda, ¿qué es eso del peronismo? Dice, bueno, ricos hay y pobres estudios en todo el mundo. ¿Cómo es esto? No lo entendían. Ahora bueno, tampoco los argentinos, claro. Y los mismos argentinos no lo entendíamos muy bien. Es bastante complejo, sí. Pero, en fin, así fue. Así fue, así que vino para acá preso. Así fue su entrada a Buenos Aires. Preso. Cuando, en ese momento era el coronel Perón. Entonces el jefe de policía nos reúne y nos dice, bueno, van a estar en libertad. Todo esto por gestión del coronel Perón. Perón intentó amigarse con los comunistas y no aparecer como un anticomunista, como un... quedan en libertad, porque éramos varios los entrerrianos. Entre otros el que fue gobernador después de don Raúl Uranga. Y otras personalidades. Y yo medio mezclado entre ellos. Quedan en libertad, pero no vuelvan a Entre Ríos. Si vuelven, van a ser detenidos de nuevo. Así que eso me obligó a quedarme en Buenos Aires. ¿No era porque quisiera irse de Entre Ríos? No. Se hubiera quedado, tal vez. Yo me hubiera quedado en Entre Ríos. Se hubiera quedado. Sí. Bueno, muchos personajes de su novela, inclusive de las Tierras Blancas, están inspirados, ¿no es cierto?, en gente de allá, estos chicos que aparecen. Sí. Yo tengo entendido que su madre era directora de una escuela y usted convivió con todo eso. Claro, porque era directora de esa escuela y la escuela a mi madre le daba también habitación para que vivíamos en la propia escuela. Sí. De modo que yo tenía decenas de amiguitos. Que pasaban estas situaciones que usted describe en la novela. Así es. Así que los chicos de las Tierras Blancas, yo los conocí en mi casa. Sabe muy bien de lo que está hablando. Claro, los vi, sí. Vamos a interrumpir un segundito porque tenemos un testimonio de Abelardo Castillo, que yo quiero ver qué dice de Manauta. Desde hace muchos años es uno de los grandes escritores argentinos. Me cuesta a mí hablar de Manauta como escritor porque soy amigo de él desde hace 45 años. Y cuando uno es amigo profundamente de un escritor, tiene tendencia a verlo
a través de su anecdotario, a través de las cosas que pasaron juntas, de las barbaridades que no se pueden comentar en televisión, más que de sus libros. Pero Manauta es, para nosotros, el gran heredero de una tradición literaria que yo sitúo en hombres como Steinbeck, el gran escritor norteamericano, como Faulkner o como Rulfo. Manauta siempre fue uno de nuestros grandes escritores. Yo elegí justamente Las Tierras Blancas en la colección Los Recobrados, que me sugirieron dirigir, porque considero que Las Tierras Blancas, con algunos de los libros que publico en esa, o hago publicar en esa colección, es uno de los momentos fundamentales de la literatura argentina. Hay un personaje inolvidable, el de Odiseo, el chico que dialoga, yo diría, casi musicalmente con ese personaje que es la madre, que de alguna manera se anticipa simbólicamente a lo que después va a ser una de los grandes íconos, por decirlo así, del imaginario nacional a través de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Y hay un aspecto de Manauta que suele no tenerse en cuenta, siempre se piensa en el gran novelista y sobre todo en el gran novelista de Las Tierras Blancas. Manauta es muy probablemente, junto con un grupo bastante escogido de escritores que podrían ubicarse en esa misma categoría, uno de los grandes cuentistas argentinos. En la novela Rayuela de Julio Cortázar, cuando Oliveira viene a la Argentina, por uno de los únicos, si no es el único, escritor por el que pregunta, es por Manauta. Yo creo que con eso es suficiente para quedar fijado en nuestra literatura, ¿no? Bueno, Abelardo Castillo lo eligió para integrar esta serie Los Recobrados, ¿no? Que está editando libros para él fundamentales de la literatura argentina o inhallables. Y ahí están Las Tierras Blancas. Sí, Abelardo ha sido siempre muy generoso conmigo. Bueno, se ve que lo admira. Es generoso, he dicho, no cambies mi palabra. Bueno, sí. Yo no lo digo, lo dice. No te Pero quiero usted, corregir. el primer libro que sacó cuando vino a vivir a Buenos Aires, en estas circunstancias que recién nos contaba, es un libro de poemas, ¿no es cierto? La Mujer de Silencio. La Mujer de Silencio. Sí. Y después dejó la poesía, que yo sepa. No del todo. No del todo. No del Pero todo. empezó a escribir cuentos, novelas. Me incliné por la prosa y empecé a escribir novelas y después cuentos. Ya grande, creo que el género requiere experiencia, más experiencia que la novela. Sí, y más hay que concentrar, compactar, ¿no? Sí. Es un género complicado. Sí. Bueno, con un libro de cuentos ganó usted el Premio Municipal de Literatura, ¿no? Sí, Disparos en la calle. Con Disparos en la calle. Sí. Eso fue en los 90, ¿no? Eso fue en los 90. Eso fue en los 90. Pero lo que le quería comentar, cuando usted publica su primera novela, que es Los Aventados. Los Aventados, en el 52. En el año 52. Sí. Por lo que yo tengo entendido, tuvo una crítica de Bernardo Berbisky, que en ese momento severa, era muy severa, respetuosa, a tal punto que a mí me conmovió. Y yo fui a verlo. Lo modificó. Y lo modificó, porque ya en Las Tierras Blancas tomó en cuenta las críticas de Berbisky. Mire, cada vez que apretaba una letra de mi máquina para Las Tierras Blancas pensaba en don Bernardo. Lo tenía que hacer. Sí. ¿Qué dirá de esto don Bernardo? Me decía. Claro. Pero tuve la suerte de poder, en vida de él, decírselo. Le dije, usted me dio por las patas, así, con estas palabras, y me dolió muchísimo. Pero aprendió una serie de cosas. Pero usted lo hizo con tanto respeto, con tanta altura que me hizo bien. Porque lo que le decía en esa crítica, tengo entendido, no la he leído, pero por lo que he leído, Berbisky, a partir de ahí usted empezó a cuidar más el estilo, el lenguaje, o sea, más la forma literaria. Claro, era una literatura más de crítica social, la anterior, la de Los Bernardo me dijo, Aventados. usted se dejó engañar por la elocuencia de la anécdota. Y no es la anécdota la que hace una buena novela, querido. Es otra cosa. Pero mira qué consejo, Uf, sí.